A ver, veamos. Un paciente de 27 años con una fractura de tibia proximal abierta con lesión vascular, sufrida en un accidente de tráfico, acude al hospital a las 6 horas. El paciente es intervenido de urgencia, realizándose sutura de la arteria principal y fijación externa con limpieza y aproximación de los bordes. El paciente desarrolla progresivamente unas horas más tarde palidez y dolor intenso en la cara posterior de la pierna, que aumenta con la extensión pasiva de los dedos. El pulso pedio y tibial posterior es débil. Señale la respuesta que considere correcta con mayor probabilidad. ¿Qué está haciendo este paciente? Un compartimental. La idea es que después que lo revascularizan no haga compartimental, por eso es que se hace la fasciotomía profiláctica. Acá, según esta pregunta, no le han hecho fasciotomía profiláctica, luego ha desarrollado un síndrome compartimental. Uy, ¿qué será? Pues dice, ¿no? Es muy probable que se trate de una trombosis arterial. La anastomosis no ha funcionado. El paciente puede requerir la realización urgente de fasciotomías porque estamos ante la instauración de un síndrome compartimental. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿La 12? Bueno, acá está la definición, ¿no? El síndrome compartimental es un aumento de la presión dentro de un compartimento cerrado, el cual produce una serie de alteraciones en las estructuras contenidas dentro del mismo. El tratamiento para esta entidad es la fasciotomía amplia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo dices? Sí, todos. Lo que pasa es que las medidas como reposo, hielo, compresión y elevación son medidas generales válidas para contusiones y traumas musculoesqueléticos en general, pero cuando estamos frente a un síndrome compartimental, el tratamiento es fasciotomía porque usted tiene que descomprimir el espacio. ¿Por qué tiene que descomprimir el espacio? Porque se ha producido una perfusión alterada del tejido. Al incrementarse la presión arterial no es lo suficiente para que perfunda esa zona. Entonces genera isquemia. Por hallazgos clínicos y si puedes hacerlo por medición de la presión del compartimento. En nuestro medio, el diagnóstico clínico es mandatorio y obviamente hay que tener experiencia en hacer el diagnóstico. Pero si es que hubiese alguna duda, puedes medirle el compartimento. Metes una aguja o un catéter, lo conectas a un sistema al vacío, colocas un goniómetro y mides la presión. Si es que es más de 40, síndrome compartimental. Más de 30 o 40, síndrome compartimental. Acá está. Definición. Elevación de la presión dentro de un compartimento osteofacial cerrado con compromiso del flujo sanguíneo que condiciona daño tisular. Dentro de los mecanismos, incremento de volumen en el espacio cerrado, que puede ser hemorragia, edema posisquémico, como les mencionaba, que tiene que hacerse la fasciotomía post-reparación vascular, reperfusión fístula arteriovenosa. Disminución del tamaño del espacio, escayola apretada, vendaje constrictivo, ropa neumática, cierre de defectos faciales. Esta es la ecuación que se utiliza para medir el índice de perfusión muscular. El índice de perfusión muscular es la presión arterial media menos la presión del compartimento. ¿Ok? Cuando el índice de perfusión es menor de 40, entonces estamos frente a un síndrome compartimental. ¿Ok? ¿Quiénes tendrán más riesgo de hacer síndrome compartimental? ¿Un paciente chocado o uno que no lo está? ¿El que no está chocado? Al contrario, el que está chocado. Porque vean ustedes, la presión arterial media. La presión arterial media es
presión arterial diastólica más 1/3 de la presión sistólica. Si se choca, va a bajar la presión arterial media, ¿cierto? Y si baja la presión arterial media, va a ser menos de 40, va a ser menor todavía. Entonces, el paciente chocado es un paciente de mucho riesgo, porque en los pacientes chocados hay que tener un alto índice de sospecha de síndrome compartimental. A ver, por favor. El paciente que no está chocado, primero se va a quejar de dolor. Y el dolor es el síntoma característico del síndrome compartimental. Es el síntoma por excelencia del síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque se trata de un dolor que no cede con analgésico, que no cede con la férula, que van creciendo. Y es un dolor que puede exacerbarse por la estimulación pasiva del compartimento. ¿Qué quiere decir? Que si usted va por ahí y está sospechando que alguien está con síndrome compartimental, no va y le examina la pierna, ¿cierto? ¿No? Oye, ¿te duele? No. Sino va y le mueve el dedito, el primer ortejo, y va a quejarse de dolor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás estimulando con el movimiento en forma pasiva el compartimento. O sea, la estimulación pasiva del compartimento que desencadena dolor es un síntoma característico de síndrome compartimental. ¿Ok? Si a eso se agrega una extremidad tumefacta y tensa, si a eso se agrega parestesias o palidez distal, está usted frente a un síndrome compartimental. Y si tiene usted un sistema para medirle la presión del compartimento y lo quiere documentar o comprobar, entonces está haciendo el diagnóstico y preparando para hacer una fasciotomía de emergencia, ¿cierto? De los siguientes signos, dice, ¿cuál es el más precoz en un síndrome compartimental de los miembros? El dolor intenso al estiramiento pasivo, ¿cierto? Eso ya no se pueden olvidar. Y se mencionan las 5P en síndrome compartimental, que son el dolor, las parestesias, la parálisis, la palidez y la ausencia del pulso. Pero un error que se comete con frecuencia es que dice, doctor, no es síndrome compartimental porque tiene pulso. O sea, están esperando que no tenga pulso, el grado más severo, para recién pensar que es compartimental. O puede ser que no tenga pulso de inicio y estar frente a una lesión vascular y no estar frente a un compartimental. De hecho, el pulso es lo último que se pierde en el síndrome compartimental y generalmente cuando ya no hay pulso es porque la lesión isquémica es irreversible o el daño tisular es irreversible. ¿Ok? O sea, no hay que esperar a que no haya pulso. ¿Ok? Porque es la última fase del síndrome compartimental. Atención, dice, los pulsos y el relleno capilar pueden estar presentes en la fase precoz del síndrome compartimental. Estas son las fasciotomías. En la pierna se utilizan dos fasciotomías, una fasciotomía lateral y una fasciotomía medial, de tal manera que todos los compartimentos osteofaciales de la pierna se liberen. ¿Cuántos compartimentos hay en la pierna? Hay 4. ¿Se acuerdan? El 1. ¿Quién está en el compartimento 1? El tibial anterior. Compartimento 2. Peroneos. Compartimento 3, posterior superficial. Los músculos que forman en su parte distal el Aquiles. ¿Quién es? Gemelos y ¿quién más? Gemelos y sóleo. Y el 4, el posterior profundo, que está el paquete flexor de la extremidad inferior, ¿no? En el pie se hacen dos fasciotomías entre el segundo y cuarto espacios. ¿Cuál es la finalidad de la fasciotomía? Hacer que el compartimento tenso o humefacto disminuya en su presión de tal manera que la perfusión pueda restaurarse. Muy bien, la contractura isquémica de Volman es una complicación del síndrome compartimental del compartimiento volar del antebrazo, ¿cierto?
¿Perdón? Dolor intenso al estiramiento pasivo. Eso ya lo dijimos. La contractura isquémica de Volman es una complicación del síndrome compartimental del antebrazo no tratado, ¿no? A ver, la 15 dice, tras el accidente, una fractura puede traer las siguientes complicaciones agudas, excepto la embolia, el síndrome compartimental, el síndrome de aplastamiento y la lesión del paquete vascular son complicaciones agudas. La pseudoartrosis es una complicación de la curación crónica. ¿En cuánto tiempo se da? 9 meses o 3 meses si es que se le hizo un seguimiento mensual radiográfico. ¿Ok? Esa es la definición de la FDA de pseudoartrosis. ¿Sí? No. El síndrome compartimental es más frecuente en la pierna. Y dentro de la pierna, el compartimento más afectado es el compartimento anterior. O sea, es más frecuente en la tibia que en el antebrazo, ¿no? Otra complicación de las fracturas es la necrosis vascular, también llamada osteonecrosis, necrosis aséptica o necrosis ósea isquémica. Puede verse en algunos segmentos óseos que tienen irrigación distal, como el polo proximal del escafoides carpiano, el cuerpo del astrágalo, la cabeza femoral, la cabeza humeral, y la clínica es el dolor, y en la radiografía puede haberse aumento de la densidad o esclerosis y fragmentación posterior. Acá vemos la irrigación de la parte proximal del fémur, que está dada por la arteria femoral, la rama circunfleja anterior y la rama circunfleja posterior, que a su vez dan ramas ascendentes hacia el cuello femoral y a nivel del cartílago se producen unas ramas penetrantes. Cuando se produce una fractura, por ejemplo, a nivel del cuello, se va a alterar toda la irrigación que hacia la cabeza y por lo tanto se produce una osteonecrosis. Dice, con respecto a la necrosis ósea vascular secundaria a fracturas, señale la respuesta que le parezca incorrecta. ¿Cuál es? Ese es 17, ¿no? Con respecto a la necrosis ósea vascular secundaria a fracturas, señale la respuesta que le parece incorrecta. A ver, el llamado signo de Hawkins es un signo precoz que excluye la necrosis avascular del astrágalo. El signo de Hawkins es un signo de osteopenia difusa y la osteopenia indica revascularización. 2. La gammagrafía es una prueba de imagen con alta sensibilidad para el diagnóstico precoz. Correcto. Su localización típica es en el escafoides, el astrágalo, la cabeza femoral y la cabeza humeral, ya lo dijimos. Radiográficamente en los estadios iniciales se observa una osteoporosis del hueso afecto. No, se observa más bien esclerosis, ¿cierto? En el caso del escafoides, el fragmento que sufre la necrosis vascular es el proximal, pues el aporte sanguíneo es el extremo distal. Muy bien, entonces es la respuesta 4. La 18 dice, enfermo de 60 años de edad con antecedente de bronquitis crónica obstructiva, en tratamiento con dosis altas de corticoides que presenta dolor en la región inguinal izquierda y claudicación del miembro inferior izquierdo a la deambulación. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? Ya, en este caso también es una necrosis vascular, pero no es secundaria a fractura, ¿cierto? Es secundaria a corticoterapia crónica.
La complicación más frecuente de una fractura desplazada del cuello de fémur es necrosis cefálica isquémica. Es lo mismo, necrosis vascular, necrosis aséptica, necrosis cefálica. Familiarícese con los nombres porque con cualquiera de ellos le pueden venir las preguntas. ¿Y cuál es el tratamiento para una necrosis avascular? Depende del grado de necrosis, ¿ok? Pero en necrosis extensa o de cuarto grado, la artroplastia es el tratamiento ideal, ¿no? O en necrosis secundaria, fracturas, también la artroplastia total es el tratamiento adecuado. Muy bien, otra complicación derivada de las fracturas es el síndrome de dolor regional complejo, también llamado distrofia simpática refleja, algodistrofia, causalgia, atrofia de Sudeck, esclerodactilia posinfarto, parálisis simpática de Babinski, síndrome de Petit, trofoneurosis periférica. Ahora yo les pregunto, ¿qué se decía de las entidades que tienen muchos nombres? ¿No les han mencionado eso? ¿Qué se dice de una entidad que tiene demasiados nombres? ¿Qué pueden pensar de eso? ¿Cómo? Eso. O sea, no está clara todavía los aspectos relacionados a su fisiopatogenia, ¿no? Vean ustedes esta pregunta y ahí vamos a comprender de qué estamos hablando. Una mujer de 50 años acude a su traumatólogo con un cuadro de dolor intenso, edema, rigidez y amoratamiento de su mano derecha, tras un periodo de inmovilización de 6 semanas por una fractura de radio distal de muñeca. En el estudio radiológico se aprecian unas zonas parchadas de osteopenia. Señale cuál es el diagnóstico más probable. ¿Cuál es? Síndrome doloroso regional complejo, porque estamos hablando de eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué cosa es el síndrome de dolor regional complejo? Es un cuadro caracterizado por dolor intenso, exquisito, asociado a manifestaciones simpáticas. Sudoración en la mano, aumento del color, atrofia, rigidez, y que generalmente se produce por un trauma mínimo, como puede ser una contusión o una fractura de muñeca, como este caso de esta mujer de 50 años. En su patogenia se ha tratado de explicar de diferentes maneras. La hipótesis que más adeptos tiene es que luego del trauma se forman unos puentes aberrantes entre el sistema doloroso, sensitivo, y el sistema simpático, de tal manera que existe una comunicación aberrante. Y el caso típico es aquel en el cual un paciente que ha tenido una contusión o una fractura de muñeca, generalmente mujer, viene luego de la inmovilización con una mano muy dolorosa, ¿ok? Muy dolorosa, y cuando usted ve la mano, ve que comparativamente es de diferente color. O sea, puede estar roja, puede estar un poco más oscura, atrófica, y con el menor estímulo desencadena dolor exquisito. ¿Ok? Lo que se puede pensar es que el yeso que le colocaron o la férula ortesis produjo la rigidez, pero no es tal cosa, sino es que ha desarrollado un síndrome de dolor regional complejo. ¿Ok? Y en el síndrome de dolor regional complejo se produce un círculo vicioso entre la inmovilización y la atrofia. ¿Qué consiste? Que cuando el paciente presenta dolor, cuando la mujer afectada por el síndrome de dolor presenta dolor, genera más inmovilidad. La inmovilidad genera más rigidez. La rigidez
genera más respuesta dolorosa. ¿Ok? De tal manera que el tratamiento ideal para el síndrome de dolor regional complejo es la terapia física, el movimiento. ¿Ok? Y hacer algunos esquemas de tratamiento según cada categoría que haya, ¿no? Hay una categoría que le dice que es un sistema aberrante entre el sistema sensitivo y simpático, entonces se puede usar los bloqueos simpáticos regionales. Se realiza infusión con lidocaína. Se puede utilizar antiinflamatorios en forma prudente, ¿no? Se puede utilizar terapia con captador de radicales libres, pero todas estas terapias pueden ayudarse de forma concomitante y siempre tener en mente que la terapia física es lo ideal, ¿no? Ahora, ¿se puede predecir el síndrome de dolor regional complejo? No se puede predecir de una manera cierta, o sea, uno no puede predecir a qué paciente le puede dar más o no síndrome de dolor regional complejo, pero se han caracterizado algunas personalidades, ¿no? Muy bien, dice, a ver, una paciente de 55 años, muy reivindicativa, nos consulta tras haber sido tratada hace 3 semanas en otro centro por una fractura de muñeca. La mano y muñeca afectas muestran piel tumefacta, enrojecida, con sudor frío, y se queja de dolor al contacto que aumenta con los intentos de movilización activo-pasiva. La radiografía muestra osteoporosis moteada. ¿Cuál de los siguientes causas debe sospecharse en primer lugar? Distrofia simpática refleja, o también llamada atrofia ósea de Sudeck, pero la denominación actual internacional es síndrome de dolor regional complejo. ¿Ok? Este de síndrome de dolor regional complejo está dentro de la misma familia de fibromialgia, que está siendo diagnosticada actualmente con mucha frecuencia. Muy bien, pasemos ya a lo que es fracturas específicas, fracturas del miembro superior. Con respecto a los traumatismos de la cintura escapular, indica la respuesta correcta, dice. La fractura de escápula son raras y responden generalmente bien al tratamiento ortopédico, aunque pueden asociarse a fracturas costales, neumotoras, contusión pulmonar o lesiones del plexo braquial. ¿Verdadero o falso? Verdadero, las fracturas de escápula son raras. Cuando usted vea una fractura de escápula, tiene que pensar que el trauma ha sido muy intenso. Y hay otra fractura que le debe hacer sospechar a usted que también se trató de un trauma muy intenso y que está cerca de la escápula. ¿Cuál es? No, el acromion es parte de la escápula. ¿Ah? El esternón, la primera costilla. La primera costilla y la fractura de escápula son fracturas poco frecuentes que cuando están deben hacer sospechar de que hay lesiones asociadas importantes, neumotórax, fracturas costales múltiples, contusión pulmonar, lesión de plexo braquial, etc. La B dice, las fracturas de clavícula suelen afectar en el 80% de los casos al tercio distal. Tercio medio, ¿cierto? Dice, todas las fracturas del tercio medio de la clavícula se tratan de forma conservadora mediante inmovilización con vendaje en 8 durante 4 a 6 semanas. ¿Verdadero o falso? Falso, ya le digo, no hay criterios absolutos. Habrá por ahí alguna fractura del tercio medio que requiere tratamiento quirúrgico. Un ejemplo de la fractura expuesta de clavícula. ¿Ah? Nunca. No se pone ahí. Se ponía yeso. En fractura de fisura de clavícula, lo que se ha demostrado en estudios comparativos es que el vendaje en 8 o el cabestrillo da igual resultado. Y el yeso no queda lugar porque es muy incómodo. La complicación más frecuente de la fractura de clavícula es la subartrosis. Falso, es la mala unión.
Todas las fracturas de la cavidad glenoidea son quirúrgicas por conferir inestabilidad a la articulación glenohumeral. Falso, ya les digo, no hay criterios absolutos. Habrá algunas fracturas de glenoides que no son quirúrgicas, aquellas que afectan al menos del 25% de superficie. Entonces, ¿cuál es la correcta? La A, ¿cierto? Miren ustedes ahí, con respecto a fracturas de clavícula, la gran mayoría se ubican en el tercio medio, en la zona amarilla. La clavícula tiene una configuración en S. Las fracturas diaficiarias de clavícula, las del tercio medio, generalmente responden bien al tratamiento ortopédico con vendajes o cabestrillos, mientras que las del tercio distal, generalmente su tratamiento es quirúrgico. O sea, si habría que operar alguna clavícula, sería la del tercio distal. El manejo conservador con cabestrillo o vendaje por 4 a 6 semanas. Indicaciones de manejo quirúrgico, lo que me preguntó su colega. Fracturas abiertas, fracturas desplazadas del tercio distal, fracturas con lesión neurovascular, pseudoartrosis dolorosa, cabalgamiento mayor de 25 milímetros y hombro flotante. Hay fracturas de clavícula que están cabalgadas, ¿no? Están superpuestas, entonces lo que se acepta como cabalgamiento tolerable es 25 milímetros. Cabalgamientos mayores podrían alterar el mecanismo o la biomecánica de la cintura escapular. Con respecto a la fractura de escápula, es un hueso plano triangular que une la extremidad superior al esqueleto axial. Tiene algunas apófisis, la apófisis anterior que es la coracoides, la lateral, el acromion, posterior, la espina que divide la región del supraespinoso con el infraespinoso. Es una lesión infrecuente, del 0,5 a 1% de todas las fracturas. La incidencia máxima es en varones. ¿Por qué? Porque son los que tienen accidentes de tráfico, accidentes laborales, e involucra alta energía. Esta es una imagen tomográfica que le hicimos para ver si la glenoides estaba comprometida. No estuvo. Con relación a la fractura de escápula, puede haber lesiones asociadas con fracturas costales, claviculares, esternales, neumotoras, lesiones de la columna vertebral, fractura de cráneo. Cuando realizamos tratamiento abierto en fracturas de escápula, fracturas desplazadas del acromion y espina de la escápula, fracturas de la coracoides con luxación acromioclavicular y fracturas del reborde glenoideo con más de 25% de la superficie articular. Muy bien. La siguiente pregunta dice: una mujer de 60 años acude por dolor e impotencia funcional en el brazo derecho. Tras una caída en su domicilio, la paciente acude sosteniendo el brazo afecto por el codo con la mano contralateral, observándose a la inspección equimosis en la cara interna del brazo. ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos. ¿Lesión de manguito rodador? Estamos en fracturas. Fractura de la porción proximal del húmero. ¿Perdón? No. ¿Nombre propio no? Muy bien. Con respecto al húmero proximal, el húmero proximal tiene 4 segmentos: cabeza, troquíter, troquín y diáfisis. Y tiene 2 cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. El cuello anatómico está entre la cabeza y las tuberosidades, y el cuello quirúrgico entre las tuberosidades y la diáfisis. Las fracturas del húmero proximal es la fractura más frecuente del húmero, más frecuente en ancianas, y el 80% son fracturas no desplazadas y que se pueden realizar manejo conservador, ¿no? De todas las fracturas del húmero proximal, a su vez, la fractura de cuello quirúrgico es la más frecuente.
Las fracturas de cuello quirúrgico no alteran la vascularidad de tal manera que éstas no tienen complicaciones como necrosis vascular, mientras que las fracturas del cuello anatómico, esas son las que tienen necrosis avascular. Y en el fémur, ¿cómo era? También las fracturas a nivel del cuello femoral tienen riesgo de necrosis vascular, solo que ahí hay un solo cuello, así que todas las que se fracturan en el cuello hacen necrosis vascular. Cuando se fractura el húmero, usted tiene que ver en cuál de las regiones anatómicas, ¿cierto? Cuello anatómico, necrosis vascular; cuello quirúrgico, no. Esos son los 4 segmentos en los cuales puede dividirse el húmero. El tratamiento puede ser tratamiento conservador en caso de fracturas no desplazadas, osteosíntesis si es que estamos frente a una cabeza intacta y un buen hueso, o sea, hueso que no esté afecto con mucha osteoporosis, y artroplastia en caso estemos tratando ancianos con fracturas en 4 partes, o luxofractura, o fracturas que hayan partido la cabeza humeral. El tratamiento conservador se hace con el vendaje Belpo convencional. Si se mantiene por mucho tiempo, puede dar limitación a la movilidad o frozen shoulder. Por eso es que si es que se va a hacer tratamiento conservador en una fractura de húmero proximal, el cabestrillo o vendaje se lo coloca por 4 semanas, luego pasa a ejercicios pendulares. En los casos que existe mucho desplazamiento, que no es factible reducirlo mediante maniobras incruentas, podríamos hacer la fijación con osteosíntesis interna. Acá vemos una fractura de cuello humeral desplazada, que no ha sido posible reducirla con manipulación. Entonces se hace una reducción abierta y fijación interna, en este caso con una placa para hueso osteoporótico. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. Dice, en general el tratamiento de elección de las fracturas cerradas de la diáfisis humeral es... Ya estamos en diáfisis. ¿Perdón? Fijación interna. ¿Ah? Inmovilización con escayola, claro. Igual, las fracturas, con respecto al húmero, la gran mayoría de fracturas diafisiarias de húmero se tratan de manera conservadora. Hay algunas condiciones de las fracturas diafisiarias del húmero que harían necesario el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador se hace con una escayola o férula en pinza de azúcar o brace, lo que se pueda conseguir. Mientras que el tratamiento quirúrgico, cuando existen indicaciones absolutas o indicaciones relativas. Indicaciones absolutas, las mismas que para otros segmentos, como son fractura abierta, hombro, codo flotante, lesión vascular, lesión bilateral o politraumatizado, y más específicamente cuando hay lesión de nervio radial. Dentro de las indicaciones relativas, fractura segmentaria, falla del tratamiento conservador, fracturas transversas, parkinsonismo, obesidad. Bien, dice, una de las siguientes asociaciones es incorrecta en el tratamiento de las fracturas de húmero proximal. Fractura de cuello quirúrgico no desplazada, conservador, ¿verdadero o falso? Verdadero. Fractura de cuello anatómico desplazada, 70 años, prótesis, ¿verdadero o falso? Ya. Fractura en 3 fragmentos impactada con desplazamiento menor a 1 centímetro de los fragmentos, 90 años, cardiópata, analgésicos y comenzar movilización pasiva en 2 semanas, ¿verdadero o falso? ¿Falso? A ver,
¿Por qué? ¿No vale la pena operarlo? Ok, existen algunos elementos en este paciente que podrían hacer riesgosa la cirugía. Fractura en 3 fragmentos, desplazada, 50 años, prótesis. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿por qué? Y la 5 dice luxación anterior de hombro más fractura del troquíter no desplazada, reducción cerrada, inmovilización de 2 a 3 semanas. Obviamente la respuesta es la 4. ¿Por qué? Porque las fracturas en 3 segmentos no tienen riesgo de necrosis avascular. Las que tienen riesgo de necrosis avascular son las fracturas en 4 partes. ¿Ok? Y además de ser una fractura en 4 partes, para colocar una prótesis además tiene que ser un hueso de muy mala calidad, un hueso muy osteoporótico. Para un paciente que al cual le coloca una prótesis de hombro, su movilidad va a ser restringida. Incluso su capacidad laboral no va a ser muy adecuada, ¿no? En húmero proximal, todos los segmentos metafisiarios o epifisiarios tienen poco riesgo de pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque es una zona metafisiaria muy vascularizada. ¿Dónde hay más riesgos de pseudoartrosis? En las zonas diafisiarias. Paciente de 60 años acude a urgencias tras sufrir caída, presentando dolor, deformidad y impotencia funcional del hombro derecho. En la radiografía se aprecia una fractura desplazada del cuello quirúrgico. Indica la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta? Vamos, respondan algo, no nos quedamos hasta mañana aquí. El tratamiento quirúrgico es para fracturas desplazadas. ¿Les quedó claro acá con respecto a la fractura de húmero proximal? Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son fracturas desplazadas que no son reductibles con tratamiento conservador. Si este paciente de 60 años tiene una fractura desplazada no reductible, lo correcto es hacerle el tratamiento quirúrgico como una reducción y fijación interna. ¿Perdón? ¿Por qué dice que no sería reductible? No, le estaba mencionando una fractura desplazada de cuello quirúrgico. Las desplazadas que no se pueden reducir. Porque le han hecho el control radiográfico y está desplazada. Le han hecho un control radiográfico y la fractura se encuentra desplazada. En un control radiográfico. Ajá. Acá dice, en la radiografía se aprecia una fractura de cuello quirúrgico desplazada. Con respecto al húmero diafisiario, pueden existir algunas complicaciones como lesiones del nervio radial, el cual se observa hasta en 18% de los casos. Afortunadamente, la gran mayoría son neuropraxias, que solamente requieren rehabilitación. La lesión vascular es poco frecuente y pseudoartrosis hasta un 15%.
Esta es una imagen de un atrapamiento del nervio radial en una fractura espiroidea o oblicua larga que configura un síndrome de mano péndula o mano caída por lesión del nervio radial. Esta fractura se llama fractura de Holstein-Lewis. ¿Cuál es la conducta ante la presencia de una fractura más lesión del nervio radial? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Hay que hacer una exploración del nervio. Si es que está atrapado entre los fragmentos, hay que liberarlo. Si es que está seccionado, hay que hacerle una neurorrafia y luego hay que hacer la estabilización quirúrgica estable. No. No. Las fracturas con lesión nerviosa, la gran mayoría de estas lesiones son neuropraxias, que generalmente pueden ser por tracción, estiramiento o por la misma fractura que ha desplazado el nervio. ¿Ok? Pero si la lesión nerviosa persiste o se documenta mediante electromiografía que se estaba frente a una neuromnesis, entonces tocaría hacer la exploración y estabilización. Muy bien, a ver, con respecto a la fractura de huesos largos del miembro superior, indica la respuesta correcta. ¿Cuál? Ya, la luxofractura de Galeazzi. Esa déjenla para después, ya por ahí hay una imagen. Muy bien, dice, la lesión neurológica típicamente asociada a la fractura de diáfisis humeral es la lesión del nervio radial y debe explorarse quirúrgicamente en la mayoría de los casos. No, falso. La gran mayoría de lesiones del nervio radial son neuropraxias y la neuropraxia se caracteriza por tener una recuperación completa. La fractura del tercio proximal del cúbito asociada a la luxación de la cabeza radial se denomina fractura luxación de heces lopreste. Falso. La fractura del tercio proximal del cúbito asociada a luxación de la cabeza del radio se denomina fractura de Montella. Montella. 3 dice, en las fracturas luxaciones del antebrazo no suele ser preciso abordar quirúrgicamente la luxación, ya que se reduce al tratar la fractura. Hay dos fracturas, luxaciones, tanto la luxofractura de Montella como la de Galeazzi, que configuran una fractura más una luxación. ¿Ok? En esos casos de fractura más luxación, ya sea Galeazzi o Montella, solamente se trata la fractura. La luxación se reduce automáticamente al tratar la fractura, ¿no? Eso es correcto. La fractura de Holstein-Lewis es una fractura del cóndilo humeral, ¿ya vieron que no? ¿Qué cosa era? Fractura con lesión del nervio radial. Y una fractura cerrada de espiroidea de húmero es indicada de tratamiento quirúrgico mediante enclavado endomedular. No, no es indicación absoluta, ¿no? Puede haber fracturas del cóndilo humeral o capitelium, del húmero distal, que son poco frecuentes. Y vamos a hablarles de las fracturas diaficiarias del antebrazo. El antebrazo es una articulación más. ¿Por qué? Porque el antebrazo tiene la posibilidad
de realizar pronosupinación. ¿Ok? El antebrazo. El antebrazo es una articulación más. ¿Por qué? Porque el antebrazo tiene la posibilidad de realizar pronosupinación. ¿Ok? Entonces la pronosupinación, en la cual el cúbito y radio pasan de una posición paralela a una posición superpuesta, cruzada, es un movimiento articular. De tal manera que el antebrazo es la única diáfisis, o son las diáfisis que deben tratarse con principios de reducción articular. O sea, tienen que hacerse una fijación anatómica, una reducción muy precisa. ¿Ok? En todas las diáfisis, ¿no?, de fémur, de tibia, de húmero, lo que nos importa principalmente son los ejes. Pero en el antebrazo, como se comporta como una articulación más, tiene que realizarse un tratamiento como si fuese una articulación. O sea, con placas y tornillos, de tal manera que se configure la anatomía tal cual estaba antes de ocurrida la fractura. ¿Ok? Es más, se compara al antebrazo con la rodilla y vemos que en el antebrazo existe el radio y el cúbito, de la manera como existe el fémur y la tibia. La membrana interósea haría el papel de los ligamentos cruzados y obviamente existen unos estabilizadores laterales como la articulación radiocubital proximal y distal, así como existen estabilizadores laterales y mediales en la rodilla. Por tanto, el antebrazo es una articulación más. Si se opera un antebrazo, pues tiene que quedar perfecto la anatomía. ¿Ok? No le puede quedar ni acortado, ni angulado, ni con una superposición articular. Tiene que quedarle perfecto. La fractura de Exes-Lopresti es una fractura de la cabeza del radio más ruptura de la membrana interósea. Mientras que las luxofracturas del antebrazo existen dos, la fractura de Galeazzi y la fractura de Montella. La fractura de Galeazzi es una fractura diaficiaria del radio asociada a luxación del cúbito distal. Mientras que la de Montella es una fractura diaficiaria del cúbito asociada a luxación proximal del radio. A ver, entonces así, la respuesta a la pregunta 27, ¿cuál sería? Una fractura diaficiaria media o distal del radio asociada a una luxación radiocubital distal. ¿Ok? Cuando se trata la fractura, si se hace correctamente, la luxación se reduce en forma automática. Lo que puede ocurrir en estas fracturas luxaciones es que a veces le hacen la reducción y le queda corto o le queda más largo. Entonces ya no reduce adecuadamente la articulación. Esta es una imagen, miren, una fractura de Galeazzi, fractura de radio
más luxación radiocubital distal. ¿Ok? Galeas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos operado solamente el radio, se ha colocado una placa y tornillos, a pesar de que estuvo con minuto, se ha restaurado la longitud adecuada y la luxación se ha reducido en forma automática. ¿Por qué? Porque el antebrazo, el radiocúbito, a nivel del codo y a nivel del carpo tiene un encaje perfecto. ¿Ok? Muy bien. Esta ya la hicimos. Miren, con respecto al radio distal, existe una anatomía radiográfica que hay que restaurar cuando ocurre una fractura. Si ustedes se palpan en la muñeca, van a ver que tienen dos estiloides. Tienen una estiloides cubital y una estiloides radial, ¿cierto? Y entre el estiloides cubital y la estiloides radial hay un ángulo positivo a favor del radio que aproximadamente es entre 20 y 25 grados. Cuando ocurre una fractura de radio distal, lo que se va a ver es la pérdida de ese ángulo y la pérdida de la altura. Cuando vean, la próxima vez que vean una fractura de radio distal, examinen y vean y verán que la estiloides radial está a la altura del estiloides cubital o puede estar incluso más proximal, o sea, más acortado. ¿Ok? Lo normal es que el estiloides radial siempre esté por delante del estiloides cubital. En la fractura del radio se pierde esa altura, esa configuración anatómica y aparece el acortamiento. La altura del radio aproximadamente es 12 milímetros a favor del estiloides radial y el ángulo de inclinación alrededor de 25 grados. Entre el cúbito y el radio puede haber una variancia cubital de más o menos 1 milímetro. Si es que le queda mayor a 1 milímetro, se va a denominar cúbito plus, y si le queda menos de 1 milímetro, cúbito minus. Tanto el cúbito plus como el cúbito minus pueden producir inestabilidad radiocubital distal con un cuadro doloroso. Y cuando vean una imagen lateral de la muñeca, van a ver que la cara dorsal está más con un ángulo positivo en relación a la cara volar. Eso es lo que se llama el tilt. Y el tilt está en alrededor de 10 a 15 grados. Cuando se produce la fractura de Coles, que es la más frecuente que se ve en el radio distal, producto de caída con mano en extensión, se pierden todas esas relaciones anatómicas. Y la fractura de Coles pierde la angulación, pierde la altura, se produce acortamiento y el segmento se dorsaliza, de tal manera que el TIL, que es positivo, ahora pasa a negativo. Esas alteraciones configuran una imagen de muñeca en tenedor, ¿cierto? La muñeca en tenedor, ¿qué quiere decir? Dorsalización del segmento, acortamiento y pérdida de la angulación de la estiloides radial. La gran mayoría de fracturas de Coles, que no son conminutas, pueden tratarse en forma conservadora con yesos. Existe una fractura, la fractura de Barton, que es una fractura articular, que puede tener un fragmento hacia la palma o hacia el dorso de la muñeca y configurar una fractura de Barton volar o dorsal, ¿no? También se puede tratar de manera conservadora en forma exitosa. Y la fractura de Hutchinson o fractura del estiloides radial, también otra fractura o epónimo de fracturas de radio distal. Porque son articulares parciales. Si es una fractura articular completa, se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico. Es más, algunas fracturas de Rea Barton que no responden al tratamiento conservador van a tratamiento quirúrgico. Por eso te decía, o sea, lo que tienen que aprender para poder desarrollar las preguntas sin mayor problema, generalmente son principios generales, que son sencillos. Fractura articular que se desplaza o no se reduce, se trata de manera conservadora.
fracturas expuestas, síndrome de extremidad flotante, se tratan de manera quirúrgica, ¿cierto? Lo demás ya es cuestión de memoria, nada más si es Cole, si es Barton, qué sé yo, si es Galeazzi. Muy bien, a ver. Paciente quien tras una caída con la mano extendida presenta dolor en la tabaquera anatómica. ¿Qué es probable que curse con? Primero, ¿cuál es la tabaquera anatómica? ¿Cuál es la tabaquera anatómica? Ahí está. Es un espacio anatómico delimitado por el extensor largo y el aductor corto, ¿cierto? En el piso de la tabaquera anatómica se encuentra el escafoides del carpo. ¿Y por qué se le denomina tabaquera, saben? No, porque ahí fumaban rapé, pues, ¿no? Rapé, que ese era el tabaco molido, y por eso le denominan tabaquera anatómica. Fractura del escafoides. En el piso de la tabaquera anatómica, si es que hay dolor, habría que sospechar una fractura de escafoides. Y la fractura de escafoides tiene riesgo de necrosis avascular. ¿De qué polo? ¿Del polo proximal o distal? Del proximal. El escafoides representa el 70% de la fractura del carpo. Tiene un amplio margen de edades, entre los 10 y los 70 años. Más frecuente en hombres, adultos jóvenes, y el 10% pueden evolucionar también a la pseudoartrosis. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a miembro superior? ¿Alguna duda? ¿Cuál? Sí, la fractura deficiaria del húmero se asocia con cierta frecuencia a lesiones del nervio radial. ¿Y en qué caso se ve comprometido el nervio mediano? ¿En qué patología? En síndrome del túnel del carpo. ¿Y el nervio musculocutáneo? Circunflejo. Muy bien. Muy bien, a ver, dice, un paciente de 27 años ha sufrido un accidente de tráfico, tras el cual presenta hipotensión arterial persistente. No se aprecia ninguna herida sangrante y se ha descartado que exista hemorragia intratorácica o procedente de vísceras abdominales. En la exploración, la pelvis se abre y se cierra fácilmente con las manos. Señale la respuesta que considere incorrecta. Primero habría que hacer el diagnóstico. ¿Ante qué cuadro estamos? Accidente de tráfico, hipotensión arterial persistente. Está chocado, pero ¿cuál es la causa? ¿Cierto? Se ha descartado que exista hemorragia intratorácica y no hay trauma abdominal. En la exploración, la pelvis se abre y se cierra fácilmente con las manos. Es un traumatismo de pelvis y cuando la pelvis se abre o se cierra, ¿cómo se hace la maniobra? Usted coloca las manos a ambos por debajo de la cresta ilíaca y va a hacer maniobra de compresión y separación. Eso se configura una pelvis en libro abierto, ¿sí? El paciente probablemente presente una fractura inestable de la pelvis, correcto, porque por eso es que sangra y sigue chocado. Las fracturas pélvicas que afectan al acetábulo sin desplazamiento pueden tratarse mediante tracción transesquelética.
¿Debe procederse a la reducción abierta y osteosíntesis de la fractura de forma urgente? No, porque está chocado. ¿Es importante descartar la existencia de una lesión concomitante de plexo lumbosacro? Pueden haberse producido lesiones genitourinaria asociadas. Acá nos pedían la incorrecta, ¿cierto? ¿Cuál es la incorrecta? Debe procederse a la reducción abierta y osteosíntesis de la fractura de forma urgente. ¿Qué es lo que habría que hacer con él? Si tiene una fractura de pelvis en libro abierto y está chocado, ¿cuál es la conducta? Lo primero, lo mismo, salvarle la vida, luego la extremidad, luego la función. Para salvarle la vida tiene que perfundirle cristaloides y paquete globular, ¿cierto? Asegurar su vida aérea y luego, paralelamente, tiene que evitar que siga sangrando. Y para que evite que siga sangrando tiene que hacer maniobras de reducción de la fractura. Lo que se debe hacer, en este caso también estamos frente a un paciente politraumatizado y les decía que en trauma, ¿cuál es el sinónimo o cuál es lo inmediatamente que debe pensar en un paciente politraumatizado? ¿Cuál es el control de daño? ¿Perdón? Fijación externa. Pues le tiene que colocar un fijador externo a la pelvis. Si es una fractura en libro abierto, tendrá que colocarle un fijador externo anterior. Si es una fractura posterior de la pelvis, tendrá que colocarle un fijador externo posterior o un clamp, un C-clamp, de tal manera que cierre el aspecto posterior de la pelvis. Pero el pensamiento es el mismo, o sea, paciente politraumatizado, con shock, tiene una fractura, ¿cuál es el control de daños? Fijador externo. Ahora ya, ¿cómo usted lo coloca? Ya, eso ya es una técnica, obviamente, que hay que describirla adecuadamente en técnica quirúrgica en ortopedia, pero el principio que debe usted inmediatamente razonar es el mismo. Paciente politraumatizado, shock, fractura de pelvis, igual, es fijador externo. Lo mismo que para el otro paciente, paciente politraumatizado, con trauma de múltiple, estequeado, fractura de fémur, control de daños, fijador externo, ya luego le hace el recambio a la semana, al clavo, placa, lo que quisiera. Pero la opción primordial es salvar la vida de ese paciente, ¿ok? Pero eso ya lo habían visto. Claro, fracturas de rótula y fracturas de olecranon. ¿Cuál era el tratamiento? Banda de tensión, claro. Esa ya la obvié porque ya yo entendía que ya la sabía, ¿no? Muy bien. La osteosíntesis en fracturas de pelvis se realiza cuando el paciente está estable, ¿ok? Y eso ocurre generalmente a partir del cuarto o quinto día post-trauma. O sea, primero se le coloca un fijador externo y luego al quinto día, luego ya se pasa a fijación interna. Vean ustedes que la pelvis no tiene una estabilidad intrínseca entre los huesos, sino que su estabilidad depende básicamente de los grupos de tendones y ligamentos que son muy fuertes. Entonces existe un complejo ligamentario sacroiliaco posterior y anterior que da la estabilidad a la pelvis. Cuando se produce una fractura de la pelvis, este complejo ligamentario se rompe y produce un sangrado porque en la parte anterior al complejo hay un plexo venoso muy rico. Ese es el que sangra. Y en la pelvis se puede llevar todo el gasto cardíaco en cuestión de minutos. De tal manera que cuando está usted frente a una fractura de pelvis, tiene que hacerse un protocolo de emergencia en trauma muy rápido. Las decisiones se toman en cuestiones de minutos, rápidamente. La conducta es la siguiente. Si viene un paciente con fractura de pelvis y todavía no está chocado, usted tiene que evitar que se choque. Entonces se le tiene que colocar un fijador externo. Si no hay fijador externo, ¿qué harían? Y que está documentado, ¿no? No es invento. ¿Qué es lo que es? Un vendaje circular vitrocantérico. Hay brace
apropiados para hacer vendaje circular vitrocantérico. O sea, cuando pongan una faja pélvica, que a veces se lo ve muy a la ligera en la emergencia, a veces le encuentran que la faja está por encima del ombligo, está por debajo del muslo, entonces eso no sirve. Lo que sí podría servirle y salvarle la emergencia hasta que se le pueda colocar el marco es que se haga un vendaje circular alrededor de ambos trocantes, ¿ok? Y eso lo pueden hacer en la sala de trauma shock con ayuda de una sábana o algunas bandas no elásticas, ¿ok? Entonces esa es la conducta. Hay que hacerle un vendaje circular vitrocantérico. Luego hay que hacerle la reposición de fluidos. Luego, cuando ya puede llevarlo a sala de urgencia, le coloca un marco anterior. ¿Qué pasa si además de colocar el marco anterior sigue sangrando? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? A pesar de que colocó un marco anterior, sigue sangrando. ¿Cuál es la conducta que sigue? ¿Ah? Embolización selectiva. ¿Y dónde lo haces eso? ¿Ah? Laparotomía y taponamiento. Eso es lo que podría hacerse como una medida un tanto heroica, ¿cierto? Que en algunos casos lo hemos hecho en emergencia. Hace unos meses el cirujano le hizo una laparotomía, le colocó los dressing para tapar y ya luego yo le coloqué el fijador externo anterior. Muy bien. Sí, el control, manejo del politraumatizado, tiene usted que manejar sus fluidos, no solamente para asegurar que se produzca el flujo urinario adecuado, sino para que lo controle. Recuerde usted que le va a perfundir cristaloides, le va a producir sangre y tiene que tener un control de la diuresis adecuado. Si es que existe el riesgo de trauma uretral, obviamente tendrá que hacerlo adecuadamente con ayuda del urólogo. Dígame. Sí, puede haber. Bien. Dice, mujer de 78 años de edad con buen estado general, presenta una fractura desplazada de cuello femoral que se produjo 10 días antes de su ingreso. ¿Qué tratamiento es el más correcto? Prótesis de cadera, ¿correcto? Muy bien, acá se había pasado. Miren, esa pregunta se coló por ahí, pero acá volvemos a lo mismo con respecto a las fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis pueden ser fracturas de pelvis estables, parcialmente inestable o totalmente inestable o de tipo C. Las fracturas en libro abierto son fracturas de tipo B, inestables anteriormente. ¿Ok? Y es lo que dice que la pelvis se abre y se cierra de forma fácil. Ahora bien, las fracturas estables no producen shock, no producen un estado que requiera una intervención de emergencia. Generalmente son fracturas del ilíaco, pueden ser fracturas del acetábulo, pero no produce un sangrado masivo. Las fracturas parcialmente inestables son aquellas que ustedes tienen tiempo para actuar, porque muchas veces llegan los pacientes lúcidos sin shock, pero el shock es progresivo. Ahora bien, les digo que el retroperitoneo puede coleccionarse todo el gasto en un rato, pero tienen tiempo para actuar. Ahora bien, las fracturas inestables con inestabilidad anteroposterior y axial, o sea que se lesionan tanto el anillo anterior, la sínfisis pubiana, como la región ligamentaria posterior, esas muchas veces se mueren en el mismo lugar del accidente, ¿no? De tal manera que si tienen la suerte de que los atiendan unos paramédicos entrenados, podrían llegar al centro quirúrgico ahí y lograrse la estabilización. Pero si es que no, tienen una alta tasa de mortalidad. ¿Qué es lo que se hace en este caso con este paciente? Se le debe colocar un fijador externo anterior. En este caso se coloca una barra, unos pines o shanks supracetabulares, de tal manera que se cierra el espacio.
Luego, a los 5 días, cuando el paciente ya estable, ese fijador externo se reemplaza por un sistema más estable, como es un sistema de placa y tornillos. ¿Cómo se coloca esa placa y tornillos ahí en el pubis? A través de una incisión tipo Fallenstein, de la que utilizan los ginecólogos, creo. Tipo Fallenstein, se llega hasta la región pubiana y se coloca un sistema estable de fijación. Muy bien, ahora vamos a lo de fractura de cuello femoral. Dice, el 80% de las fracturas de cuello femoral se producen en mujeres. La incidencia de fracturas de cuello femoral se duplica por cada década de vida después de la quinta. La incidencia en pacientes jóvenes es baja y cuando se produce está involucrada alta energía. O sea, las fracturas de cuello femoral también pueden producirse en personas jóvenes, pero generalmente son por accidente de tráfico. En cambio, en los ancianos sí, por caídas simples en el contexto de un hueso osteoporótico. Son fracturas intracapsulares y no presentan equimosis en la cara lateral del muslo. A ver, les explico. Fracturas de cadera, hay dos tipos. Las fracturas que están a nivel del cuello, como esta, las fracturas del cuello femoral, y las fracturas que van de un trocánter a otro, del trocánter mayor al trocánter menor, o también llamadas fracturas intertrocantéricas o pertrocantéricas. ¿Ok? Ambas ocurren en pacientes ancianos y con hueso osteoporótico, con trauma mínimo, con caída a nivel. La clínica puede ser parecida: dolor, impotencia funcional, extremidad con rotación externa. ¿Ok? Pero hay un detalle clínico que podrían observar y que podrían hacerle sospechar si están frente a una fractura de cuello femoral o intertrocantérica, y es la presencia de equimosis. Si es que usted observa una región equimótica lateral, es más probable que se trate de una fractura intertrocantérica. ¿Por qué? Porque es una fractura extracapsular. Entonces la sangre pasa a través de los tejidos y se observa el hematoma o la equimosis. Mientras que en las fracturas de cuello femoral, por tratarse de una fractura intracapsular, todo el hematoma de fractura queda dentro de la cápsula y no se observa equimosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para las fracturas de cuello femoral? Si es ancianos, prótesis de cadera, y si es jóvenes, hay que realizarle una osteosíntesis muy rápida. Si es que se hace una osteosíntesis muy rápida y sin lesionar los vasos sanguíneos que puedan conservarse, sobre todo el que pasa a través del ligamento redondo, ya podría producirse una consolidación exitosa. Muy bien. Paciente de 82 años con Alzheimer moderado y cardiopatía isquémica bajo control médico traído a la urgencia tras caída. Radiográficamente presenta una fractura pertrocantérica con minuta proximal del fémur. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? ¿Perdón? ¿Cuál es? Artroplastía total de cadera cementada. Las artroplastias se colocan, hablando de artroplastias para el manejo de fracturas, se colocan cuando existe un alto riesgo de necrosis o cuando existen segmentos articulares que son irreconstruibles. ¿Ok? Entonces, de las fracturas de cadera, ¿cuáles son las que tienen riesgo de necrosis? Las fracturas de cuello. Ergo, las fracturas de cuello son las que podrían tratarse con artroplastias de cadera si es un paciente anciano. Si es un paciente joven, hay que darle chance para osteosíntesis, ¿cierto? Porque usted no quisiera que le pongan una prótesis a los 25 años de edad. Que le hagan una osteosíntesis. Si ya más luego desarrolla una necrosis vascular o una artrosis, le podrían colocar luego la prótesis.
¿Ok? En cambio, a un anciano sí le podemos colocar una prótesis de inicio en una fractura del cuello. Ahora bien, las fracturas pertrocantéricas están en la zona metafisiaria del fémur. ¿Esas tienen riesgo de necrosis o no? Si es que no hay riesgo de necrosis, lo ideal es conservar la reserva ósea. Entonces hay que hacerle osteosíntesis. ¿Perdón? La edad, acuérdense esto, la edad no es una indicación absoluta para nada, ¿eh? La edad es un indicador relativo. ¿Por qué? Porque hay pacientes de 70 años muy deteriorados, pero hay pacientes de 70 años que siguen practicando deporte, ¿cierto? Hay pacientes de 80 años que están confinados a la silla de ruedas, pero hay pacientes de 80 años que tienen una vida activa muy adecuada, de tal manera que la edad no es una indicación. Al margen de la edad podemos hacer una osteosíntesis. Había por allí algunos ejemplos donde además de la edad les mencionaba otras características del paciente, como que sea una cardiopatía descompensada, una diabetes crónica no controlada. Esos sí son aspectos sistémicos o antecedentes que podrían condicionar el tratamiento, pero la edad por sí misma no. La edad por sí misma no es criterio, ¿ok? Muy bien. Mencionan por ahí que existe una clasificación de Garden para las fracturas del cuello femoral. Garden 1, fracturas no desplazadas, Garden 2, impactadas en valgo, Garden 3, desplazadas y Garden 4, luxadas. Las de tipo 1 y tipo 2, y más si se trata de pacientes jóvenes, idealmente debería hacerse osteosíntesis, mientras que las fracturas de tipo 3 o 4 van a la artroplastia y sobre todo cuando son pacientes ancianos. Ahora, artroplastia, hay artroplastia parcial, hay artroplastia total. La artroplastia parcial se refiere... ¿Perdón? Artroplastia parcial es cuando solamente se reemplaza la cabeza femoral y artroplastia total cuando además de la cabeza femoral se reemplaza el acetábulo. ¿Cuándo se utiliza una y cuándo la otra? La artroplastia parcial cuando se trata de pacientes ancianos pero que tienen una actividad restringida. Y una artroplastia total, pacientes ancianos con una buena actividad física o pacientes un poco más jóvenes. ¿Ok? La artroplastia total, sobre todo con los nuevos sistemas de prótesis que tienen aleaciones más biocompatibles, producen menos, mejoran más la masa ósea, ¿no? O conservan la masa ósea. Muy bien, y con respecto a las otras fracturas, que son las fracturas intertrocantéricas, también llamadas pertrocantéricas extracapsulares, puede verse equimosis en la cara lateral del muslo, y son las más frecuentes del fémur proximal, más aún que las del cuello. Ocurren en pacientes geriátricos igual, este es hueso metafisiario bien irrigado, de tal manera que no va a la necrosis, y el tratamiento, como les mencionaba, es la osteosíntesis. Este es un sistema de osteosíntesis que usamos de manera rutinaria para fracturas pertrocantéricas y es el denominado sistema de HS, que viene de Dynamic Hip Screw, tornillo deslizante de cadera o tornillo dinámico de cadera. A ver, dice, hombre de 22 años que ha sufrido una fractura transversal cerrada del tercio medio de fémur derecho, ¿cuál sería la conducta terapéutica? Ya no hay duda, ¿no? Osteosíntesis con clavo intramedular. Con respecto a la fractura de la diáfisis femoral, tiene un patrón etario bimodal que puede observarse en niños y adultos jóvenes. En los niños, porque la relación entre el grosor de la cortical y el diámetro es menor que en un adulto, o sea, su cortical para el diámetro es más delgada.
Y en los adultos jóvenes, ¿por qué? Porque se ven expuestos a accidentes deportivos, accidentes automovilísticos o traumas laborales, lo cual lo hace más frecuente en ese grupo de edad las fracturas diafisiarias. En politraumatizados, las lesiones asociadas coexisten entre el 5 y 15% de los casos. En el 50% de pacientes hay lesiones ligamentosas y meniscales en la rodilla ipsilateral. Puede condicionar la pérdida de hasta 500 a 800 mililitros de sangre en el foco de fractura, implicados en el desarrollo de embolia grasa y síndrome de distrés respiratorio del adulto. Un detalle, cuando mencionan un paciente con fractura de fémur que cursa con un shock, lo que se recomienda es que busquen otra causa de sangrado probable, porque el sangrado dependiente de la fractura del fémur no es suficiente para chocar a un paciente. Entonces, eso es lo que se sugiere. Si hay un paciente con una fractura de fémur que cursa con shock, habría que buscarle otra causa además para el sangrado que condicione la inestabilidad hemodinámica, pues el fémur por sí solo no sangra tanto como para chocar al paciente, ¿no? El fémur tiene compartimentos miofaciales que limitan el sangrado. Por otro lado, el fémur o el muslo no hace frecuentemente síndrome compartimental como sí lo hace la tibia. Es muy poco frecuente el síndrome compartimental en el muslo. Cuando vean un síndrome compartimental en el muslo, repórtenlo porque es muy raro. Muy bien, la fractura de fémur en los adultos, ya eso vamos a redundar, clavo intramedular, cerrado, bloqueado, fresado. En los niños, el tratamiento de las fracturas de fémur depende de la edad. ¿Ok? Si es un niño pequeño, de 0 a 18 meses, lo que se utiliza son férulas, o en este caso el arnés de Pavlik, en niños a partir de los 3 o 4 meses de edad. Hasta los 6 años pueden tratarse de forma conservadora con tracción, mientras que para niños más grandes, los clavos intramedulares flexibles, y si ya se trata de niños muy grandes o niños con obesidad, entonces podrían ellos utilizarse placas con técnica mínimamente invasiva. Vean ustedes acá, como lo mencionaba, hay segmentos óseos que al parecer no están reducidos, pero no nos interesa tal cosa, sino lo que nos interesa es el eje anatómico y el eje mecánico. En los niños no se coloca clavos intramedulares de forma convencional. ¿Por qué? Porque tiene fisis de crecimiento. Si usted le coloca un clavo fresado grueso de 10 milímetros, en la fisis le va a producir un arresto fisiario, ¿no? O sea, una detención del crecimiento con riesgo de angulación. Muy bien. A ver, vamos con las preguntas. La 38 dice, paciente de 40 años que sufre una fractura diafisiaria de fémur derecho, inicialmente se le coloca una tracción esquelética, en los días posteriores a su ingreso desarrolla un cuadro de insuficiencia respiratoria y se aprecian petequias a nivel de conjuntiva, tórax y axilas. ¿Cuál sería el diagnóstico más adecuado en relación? ¿Y cómo se trata la embolia grasa? ¿Cómo se trata? Con ventilación a presión positiva, pues, ¿no? Ventilación mecánica a presión positiva. El tromboembolismo se trata con anticoagulación y la embolia grasa con ventilación a presión positiva. 39 dice, un muchacho de 7 años sufre un traumatismo al caerse de una bicicleta, produciéndose una fractura diafisiaria espirodea del fémur derecho. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es en principio el más indicado? Tracción continua con posición 90-90. ¿Por qué? Porque la posición en flexión de la cadera disminuye las fuerzas deformantes de los músculos, ¿no? En 40 dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones no debe practicarse la fijación interna de una fractura? Ya la saben.
41. Hombre de 25 años de edad presenta tras caída casual sobre la mano derecha en hiperextensión de la muñeca, dolor selectivo a nivel de la tabaquera anatómica de la muñeca. ¿Qué tipo de lesión hay que sospechar? Ya, esa está repetida también. Varón de 30 años de edad con fractura cerrada transversa del tercio medio de fémur, tras sufrir un accidente de tráfico. Presenta TEC severo y trauma abdominal cerrado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Fijador externo. ¿A qué ICS se coloca fijador externo? ¿Con qué ICS se colocaría fijador externo? Mayor de 40, politraumatizado severo. En una 44 dice, en una fractura desplazada del peroné proximal podría lesionarse mayormente. ¿Qué nervio pasa por el cuello del peroné proximal? El ciático oblicuo externo. Y ahí finalmente hagan una correlación, que esto ya lo han visto también. ¿Perdón? La 43, a ver, un poco de silencio para acabar. Mujer de 35 años de edad sufre un accidente de tránsito en motocicleta, presentando fractura expuesta de tibia de tercer grado B de Gustilo. ¿Qué cosa es tercer grado B? Trauma vascular que requiere reparación urgente tipo es de tercer grado C. Tercer grado B, acuérdense de esa imagen de esa chica que les presenté de 16 años. Ese es un tercer grado B preciso. Lesión de partes blandas con periósteo expuesto, que si no le hacen colgajos nunca va a cubrir, va a quedar el hueso denudado. Esa es definición de tercer grado B, lesión de partes blandas que deja expuesto el hueso o el periósteo. Mientras que las de tercer grado C, aquella que necesita una reparación vascular de urgencia. Puede ser con una lesión de partes blandas muy grande, como la que le mostré, donde además de tener ese daño de partes blandas tiene la lesión vascular, o puede deberse una herida puntiforme por bala, pero ya lesionar el vaso, ¿cierto? El tratamiento de la fractura más indicado sería fijación externa, claro. Amputación si el valor de mes es 7 o menos. 7 o más, además de parámetros clínicos, ¿ok? El mes por sí solo no es suficiente. 45. A ver, correlacione. ¿Qué cosa era fractura de Montella? Montella, cúbito proximal, fractura de cúbito y luxación del radio proximal, ¿ok? ¿Qué es fractura de Galeazzi? Al revés, pues, ¿no? Fractura del radio con luxación radiocubital distal. Fractura de Bennett. Fractura articular del primer metacarpiano. Fractura de Coles, ya la saben. Fractura de distal del radio con deformidad en tenedor. Fractura de Jones. Fractura de la base del quinto metatarsiano, y es una fractura que tiene nombre propio porque en la base del quinto metatarsiano se insertan los tendones peroneos, ¿no? El peroneo lateral corto se inserta allí, de tal manera que tienen que hacer una fijación adecuada para que puedan hacer la eversión del pie. ¿Hay algo más por acá? A ver. No.
fijación adecuada para que puedan hacer la eversión del pie. ¿Hay algo más por acá? A ver. No, ya.